En este vídeo vamos a estudiar las funciones elementales. Para ello vamos a empezar por la función de primer grado, que es la función de la forma e igual a mx más n. Vamos a estudiar qué efecto produce el cambio en m, la pendiente, y después el efecto que produce el cambio en n, la ordenada en el origen. Entonces, para ello vamos a ver si m se hace negativo, vemos que la función es decreciente. Entonces, vamos a seguir viendo qué ocurre si m es positivo. Vemos que es creciente y que a mayor valor de m, la función, este angulito, es superior. Vamos a ver ahora qué ocurre, qué variación provoca el cambio de n, es decir, la ordenada en el origen. Entonces se aumenta, se produce una traslación a lo largo del eje de ordenadas, va aumentando y si n es negativo va disminuyendo. Ahora vamos a estudiar las funciones de grado 2. Tienen una forma de parábola, tienen un punto que es el vértice, que es el más importante. Entonces vamos a estudiar la variación de la forma de la parábola según si A es positivo o negativo y qué efecto produce. A mayor valor de A, la parábola se va cerrando más. Y vemos que si es positivo, alcanza un mínimo en el vértice. Pero si A es negativo, alcanza un máximo y está orientada hacia abajo. Vamos a ver qué ocurre con el término independiente. ¿Qué efecto provoca el que aumente o disminuya? Si disminuye, se produce una traslación hacia abajo a lo largo de su eje de orden, de simetría. Y si ese término es positivo, sube. Ahora vamos a estudiar las funciones potenciales de grado par. Entonces, ¿qué observamos? Que tienen un mínimo en el 0, 0, que su dominio es R, que el recorrido es de 0 a más infinito y que además es una función par. Ahora vamos a estudiar las potenciales de grado impar. Como vemos, esta es simétrica con respecto al origen de coordenadas, que tanto su dominio como su recorrido son todos los números reales y que además es una función creciente. Vamos a ver que el hecho de que vaya cambiando no afecta a ninguna de estas propiedades. Empezamos con las funciones trigonométricas y esta es la función seno. Su dominio es R, como vemos, es periódica, se repite cada 2π, que nunca toma valores superiores a 1 ni inferiores a -1, por lo tanto está acotada, que es una función impar y su determinación principal, es decir, donde es inyectiva, va desde -π medios hasta π medios. Esta es la función coseno de x. Su dominio es R, el recorrido es el mismo que el del seno, es continua, es periódica de periodo 2π, es una función par, ¿veis? Porque si doblamos por aquí, una rama se pone encima de la otra, está acotada superiormente por 1, inferiormente por -1 y su determinación principal, es decir, donde es inyectiva, va de 0 hasta π. Entonces, podemos estudiar conjuntamente la función seno y coseno. ¿Qué observamos? Que se produce una traslación de una hacia la otra, es decir, hay un desfase de π medios de una función a la otra. La función tangente de x es también una función trigonométrica, pero se diferencia mucho de las dos anteriores. El dominio son todos los números reales menos aquellos que son múltiplos de π medios de orden impar. Entonces, en esto
desde menos pi medios hasta pi medios es su determinación principal, que es donde es inyectiva, tiene asíntotas verticales y su periodo es pi. Bueno, la función exponencial es esta, que tiene esta forma. Entonces, vemos que según va variando, si es mayor que 1, la función es creciente. Tiene esta asíntota horizontal, su recorrido es de 0 más infinito, su dominio también. Y vemos que si A se encuentra entre 0 y 1, conserva todas las propiedades anteriores. Es decir, no cambia, lo único que cambia es si es creciente o es decreciente. Y la asíntota horizontal, si A es mayor que 1, es hacia menos infinito, y si A se encuentra entre 0 y 1, es hacia el más infinito. La función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Entonces, lo que antes era dominio ahora es recorrido, lo que antes era recorrido ahora es dominio. ¿Qué propiedades tiene? Siempre pasa por el punto 1, 0. Siempre pasa por el punto la base del logaritmo 1. Es continua, y si A es mayor que 1 es creciente, y si A se encuentra entre 0 y 1 es decreciente. Para ello vamos a ver cómo va variando. Según va creciendo A, vemos que la función crece mucho más lento a partir del 1. Vamos a ver si ahora va A entre 0 y 1, cómo ocurre lo que hemos dicho. Vemos que la asíntota que antes era horizontal, ahora es vertical. En este apartado vamos a estudiar la traslación de funciones que pueden ser horizontales y verticales. Para estudiar la traslación vertical hemos elegido la función f de x igual a x cuadrado, que creo que se va a ver claramente qué ocurre. Entonces, está g de x, que en este momento coincide con ella, pero si vamos a ir sumándole, vemos que se produce una traslación a lo largo del eje de ordenadas. ¿Qué ocurre? Si el número es negativo, se produce una traslación hacia abajo a lo largo de dicho eje. Anteriormente hemos visto que si le sumamos un número a una función, si el número es positivo, se produce una traslación vertical hacia arriba, y si el número es negativo, una traslación vertical hacia abajo. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahora si en vez de sumarle al número, le sumamos a x. Entonces, ¿qué ocurre si el número es positivo? La traslación se produce hacia la izquierda, tantas unidades como número hayamos sumado. Y si el número es negativo, la traslación se produce hacia la derecha. Y ahora, por último, vamos a estudiar la contracción de funciones, que esta se produce cuando multiplicamos por un número la función o bien x. Para estudiar la dilatación y la contracción de funciones, pues he elegido la función seno, que es bastante ilustrativa. Entonces, tenemos la función f, que está en azul, la función g, que va a ser la que sea multiplicada. La amplitud, vamos a ver cómo varía la amplitud. Si el valor absoluto es mayor que 1, vemos que se dilata, y si el valor absoluto es menor que 1, vemos que se contrae. Para estudiar qué ocurre cuando multiplicamos x por un número, he elegido la función coseno de x, que es en la que más se ve. Vamos además a ver cómo cambia el periodo. Si hacemos que ese número es mayor que 1, vemos que se contrae. Sin embargo, si ese número es menor que 1, vemos que se dilata, y por lo tanto lo que ocurre es que el periodo varía.